Bueno, autóctono, pues aquí andamos hoy cambiando la valla para acá. Hoy martes 16 de agosto, canta la chicharra, y eso que está el día fresco, pero canta la chicharra todavía. Y nada, estoy pasando las vallas de allí a aquí a este trozo que compré el otro día, que porque la mujer le mandé un WhatsApp a la mujer. Le dije, véndeme aquel trozo, que ya estábamos en trato, ¿eh? Digamos, ¿qué hacemos con aquello? Terminamos el trato y pasó y hubiera puesto los postes por aquí. Porque esto está metido aquí como en la finca mía. Y no me contestó. Y yo le dije al muchacho que estaba ahí conmigo, nada, esta mujer o no me lo vende o la han mal metido, porque aquí en los pueblos, la gente, si tú quieres vender, tú vas a comprar la finca y la gente por envidia, el que te la va a vender, lo marmete, dice, no se lo venda, que se está haciendo con todo el pueblo, o se va a hacer ahí una finca muy grande, no se lo venda. Y después no te lo venden o te piden una barbaridad. Y yo pensaba eso, digo, esta mujer la han marmetido y le han dicho que no me lo venda y tal. Le dije al muchacho, vamos a poner los postes por lo nuestro para arriba y si lo vende algún día, pues los cambiamos para allá. Y los clavé como ahora también, porque por si acaso también compré aquí un trozo abandonado que está. Y los puse y los postes. Cuando termino de poner la última alambre, me llama por teléfono la mujer. Y me dice que sí, que me lo vendía, que es que el audio que yo le mandé no se escuchaba. Dice, no, es que no, ayer no te contesté porque no se escuchaba y por eso, sí, te lo vendo. Total, que le he comprado 4 parcelas. Esta, otra allí y arriba en la sierra. 4 parcelas que las 4 me pegan a fincas mías. Y sí, ya se lo hicimos el trato. Así que ahora me toca cambiar las alambres para acá. También las iba a poner con hormigón por aquí ya con cemento, bien aplomado y hacerlo bien. Pero claro, a ver si compro este cacho que hay aquí, un cacho abandonado que hay aquí, que no sé de quién es. Y para aquí los viejos le estoy preguntando y ninguno sabe. Tengo que ir a preguntar por el viejo de esta finca, que sé si lo sabe. A ver si lo veo al hombre este o pase por su casa y le pregunto de quién es eso abandonado. Porque está ya abandonado, que llevaba, yo que sé, los años que lleva abandonado. Y en eso vamos hoy los martes. Aquí ya sabéis, con el ganado es así. Pues mañana hartarlo, avillarlo, buscar a que están perdidas. Siempre 24 horas al día tienes cosas que hacer. Eso de 5 minutos, eso no. Un día puedes ir corriendo, echar de comer e irte. Pero todos los días hay artefactos. Mañana tengo la inspección, una inspección de ecológico, que la íbamos a hacer el viernes pasado, pero con el incendio se suspendió. Y me llamó esta mañana el hombre cuando estaba en el entierro de mi primo, que mañana venía. Ahora deprisa y corriendo, buscando todos los papeles y todo. Pero a ver, tienes que hacerlo. Ellos no comprenden. Ellos lo que quieren es sancionar siempre, siempre. Y eliminarte. Los que están en Mérida, lo único que su trabajo fundamental no es que Mérida produzca ni que el campo funcione. Ellos es hundir al que está en el campo. Entonces para ellos la venía el pelo, dice, este seguro que le pillamos porque se ha estado el incendio para allí y alguna cosa no tiene que tener bien. Y son así, en vez de mirar en el... Pues hombre, ha sido el incendio, se ha muerto mi primo. O sea, pues deja ya la inspección para más adelante. Pero igual, con tanto venga, antes terminamos. Así que voy a ver si sigo cambiando los postes, que es de lo que se trata. Nosotros a lo nuestro, a trabajar lo que siempre hemos trabajado. Os lo digo de verdad. Nunca os desviéis de vuestro camino porque después os arrepentís. Os lo digo de verdad. Venga, que paséis un buen día. Ahora os pongo aquí lo de poner aquí los 4 postes que he estado clavando. Un puntal. Me está diciendo uno que le regala unos cachorros que se os puede soltar. Clavando aquí unos postes que traje el otro día, que me dio el hombre una carpa y unas cosas por limpiarle la cuadra. Y a ver si me da tiempo a cambiarlo para acá. Que estoy solo porque la mujer y los muchachos están haciendo unas cosas. Que ya enseguida se mete septiembre y el día 6 de septiembre se va la mayor y se van todos y ya es que esto se pasa, a mí se me ha pasado el verano volando y no he pasado ni calor, ¿eh? Canta la chicharra como ahora, pero yo no me noto ese calor que dice la gente que hay tan asfixiante que se marean. Yo la verdad no lo noto, sea porque estoy todo el año a campo. Venga, os pongo aquí un poco de trabajos de hoy. Bueno, autóctona, aquí ando buscando la linde, que ni sé, está aquí en la regatera, aquí hay como una regatera que va aquí a la alberca. Esa alberca sí es para regar estos pollos de regar. Si es
es mía, pero no sé dónde está la linde. Las lindes y los linderos. Hay que ir allí. Pero vamos a ver. Es que yo estoy en que este va a ser este trozo también mío. Con estos dos olivos míos de lo que he comprado yo último. Pero es que aquí hay un pollo, un lindón. Madre mía. Que voy a quitar esa valla ya y ponerla para aquí en esto que compré la última vez. Y aquí sí va un lindón. Aquí va un lindón que sabemos que es la linde. Y va como es así. A ver cómo meto los postes, vaya así, sí. Aquí tiramos recto. Estoy preguntándole a todos los viejos de quién es esta parcela que está aquí tan abandonada y nadie sabe de quién es. Todo el mundo dice que la conocen abandonada de siempre. Porque si la parte ya también es mío, pues si la compraba ponía ya las alambres por allí. No obstante, voy a clavar aquí los postes solo clavados por si encuentro algún familiar o alguien y me vendan este trozo. No este trozo, que es de... Aquí tengo yo los postes clavados, los estoy clavando así por eso, para si me lo venden. Pues lo que me ha pasado allí, que los clavé allí, los clavé por allí para abajo y al comprar esto, pues tengo que pasarlos para acá, para aumentar la parcela. Y eso vamos a hacer esta tarde de martes. Sabileñas están para ahí. Y vamos a ver si viene para acá el muchacho a ayudarme porque, ya os digo, aquí está todo en zarza, hay que desbrozarlo todo y limpiarlo. Pero ahora no se puede usar desbrozadora, ya lo desbrozaremos en el invierno. Y este roble lo vamos a dejar porque son de estos de buena hoja, ¿no veis? Estos robles son muy buenos. Uf. Claro, aquí va la linde así, que es un caño. Ahí se ve, va la linde así. Madre mía, cómo está esto. ¿Y esto cómo está? Esto está hecho un bosque. ¿A dónde hay un nido? De mierda. Un nido de mierda. Del año pasado, claro. Venga, vamos a ver qué hacemos. Si es que nada, tengo mala suerte. El día que estaba colocándola aquí, que tenía el muchacho conmigo, como la mujer esta no me contestaba si me vendía el trozo o no me lo vendía, ahora me toca a mí clavarlo solo aquí. Porque hoy están todos haciendo unas cosas, todos los zagales. Así que en eso andamos. Ahora tengo que quitar estos postes y pasarlos para acá, que es lo que estoy haciendo. Estoy grabando primero unos país que tenía, esos puntales que me dio aquel hombre que traje una vez, que traje la frontera de puntales y una carpa que me regaló un hombre, por limpiarle la cuadra. Y ahora hay que seguir con eso. Ahora quitando uno sí uno no, los paso aquí, lo voy a pasar la malla. Dice el muchacho, me está mandando guasas que ahora viene para acá. Porque si no, madre mía. Le metemos un trozo más a la finca. Ahora esto es provisional, por si compro ese cacho abandonado, que no sé de quién es. Y ya está. Por más de hierro, ya cuando eso, pues se pasa por aquí. Si encuentro el dueño de eso. Que si lo encontraré. A ver si clavamos esta regla aquí. Que esta es otra. Esto es otra. Se clava fatal. Vamos a poner el trípode aquí para que veáis los andurriales que andamos en los campos extremeños. ¿Eh? Como dice la canción. En los campos extremeños. A ver, que lo veo ahora. Ahí, lo hemos puesto boca arriba. Ay, Dios mío. Esto es todo provisional, porque luego a lo mismo lo tengo que meter todo, lo pongo bien. Esto es para que vayan ya limpiando las vacas esto. Pero que esto cuesta clavarlo porque está duro.
Le está dando la rama de alcornoque, que trabaja fatal. Luego ya con la desbrozadora se cortan las zarzas estas, ahora no se puede usar la desbrozadora por los fuegos. Y mañana tengo la inspección, que al final vienen mañana a hacérmela. Menuda tengo. Bueno, esto va tomando color. Usamos la malla por aquí, ahí, allí. Va tomando color. La madre que... La hoja peneque. No compré ninguna finca, la Gale. Mira cómo está esto que he comprado, está abandonado también. Vamos a quitar un poste ahora aquí. Este que está en el medio. Las avileñas están ahí siesteando. Están comiendo higos todos los días. Madre mía. Esto es así. No me contestó la mujer del WhatsApp aquella noche. Le mandé el WhatsApp. Hacemos trato y no me contestó. Yo pensaba que... Diga al muchacho que estaba ahí conmigo, pues nada, vamos a ponernos por aquí de momento, que a lo mejor la mujer no quiere venderlo ahora. Y luego al día siguiente me llama y me dice que sí. Ahora quita el poste. Pon poste y quita poste. Uf. Bueno, vamos para allá. Vamos a ponerlo como canta la chicharra. Son las 5 de la tarde y canta pero bien. Bueno, vamos a ponerlo aquí en la linde, ¿lo veis? ¿Dónde va la linde? Vamos a seguir clavando por ir para allá. Ay, Dios. La linde. Me hubiera contestado aquel día. Vamos a poner aquí la linde. Por las lindes ha corrido la sangre en los campos españoles. Ahí está. Ahí está. Vamos a quitar otro poste. Y así se va haciendo. Dale, mira cómo está todo. Ya puedo cortar toda esta zarza. Cortar todo. Bueno, ahora metemos todo este prado para acá. Le metemos un cacho grande a la finca. Pues nada, la pobre mujer no contestarme aquel día. Me la ha liado, pero bien. Bueno, voy a seguir haciendo la misma operación. Y así todos los días, esto del ganado es así, dale. Todas las mañanas echarles de comer, aviarlas, atenderlas, y cuando hay ratos a vallar. Y cuando no, a buscar una que se ha perdido, y cuando no, a curarla, y cuando no, inspecciones. Bueno, vamos a continuar.